Hola compañeros y maestro, yo voy a representar a mi equipo en esta exposición sobre el tema de electromagnetismo. Nuestro equipo está formado por Cruz Martínez José Manuel, Hernández Chiñas Jair, Fernández Carlín Ángel Josué, Fernández Licona José Ángel, Montes Galmiche Roberto y su servidor Armando Ferman Ignacio. Nosotros somos de la generación S20 de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz. Bueno, antes de comenzar a hablarles del procedimiento de nuestra práctica, les voy a dar una pequeña introducción sobre el principio del funcionamiento de nuestra práctica. Para ello hay que hablar sobre lo que es el electromagnetismo, que estos son cargas eléctricas que interactúan entre sí, que se manifiestan por medio de campos eléctricos y de campos magnéticos, como bien dije, relacionados entre sí. Esta es una fuerza de largo alcance, teóricamente infinita, mucho más intensa que la gravedad. Las leyes del electromagnetismo son 4 fundamentales. Voy a proceder a explicarles tal cual como dice aquí. Dice la primera ley de Gauss. Explica cómo se produce un determinado flujo eléctrico partiendo de la carga eléctrica. Dicho de otra manera, la cantidad de distribución de las cargas en una superficie cerrada determina la cantidad de energía eléctrica por unidad de campo. Esto quiere decir que la cantidad de cargas eléctricas que transpasen en un conductor me va a decir la cantidad de energía eléctrica que tengo. La segunda ley es la de Ampère. Explica cómo se produce el flujo magnético en circuitos abiertos a partir de la variación del flujo eléctrico. Para ello es necesario conocer el flujo eléctrico, así como la longitud y características del circuito. Esto quiere decir que si yo varío el flujo eléctrico en un circuito, me va a afectar al flujo magnético. La siguiente ley es la ley de Faraday. Explica cómo se produce un determinado flujo eléctrico partiendo de la variación del flujo magnético. Es prácticamente lo inverso a lo que dijo la ley de Ampère. Por último tenemos la ley de Lorentz, que consiguió integrar la electricidad con el magnetismo por primera vez en una sola fuerza. Esto quiere decir que una partícula se ve sometida por estos 4 factores, que es la carga de la partícula, el flujo eléctrico, el flujo magnético y la velocidad perpendicular. Es por ello que nosotros tenemos, como hemos visto en muchos casos, lo de la mano, que el pulgar representa la fuerza, el índice la velocidad o dirección y el medio el campo magnético. Por último tenemos la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que tenga. Pero en este caso no tenemos una resistencia como tal, ya que hablamos de inductancias, es decir, espiras que generan un campo magnético al pasar un voltaje o una fuerza electromotriz por este conductor. Y es aquí donde entran las ondas electromagnéticas, que son una serie de vibraciones ondulatorias producidas por la interacción de un campo eléctrico. En este caso, las espiras que formamos generan un campo eléctrico al pasar esa energía eléctrica, y un campo magnético que utilizaremos como un imán. No todas las interacciones entre la electricidad y el magnetismo producen este tipo de ondas. Solo se pueden generar ondas si los campos eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, ya que esta hacia así y esta hacia así, y es lo que genera el movimiento del rotor, o bien en esta práctica que hicimos de toda la bobina.
Por último, hay que definir lo que es un motor eléctrico. Un motor eléctrico es una máquina que genera energía mecánica a través de la energía eléctrica. Como bien se ha dicho, la energía eléctrica que atraviesa por las espiras. Finalmente comenzaremos a hablarles de nuestra práctica. Para comenzar vamos a mencionar los materiales que utilizamos. La práctica consiste en construir un motor eléctrico. El propósito es construirlo aplicando las leyes del electromagnetismo, describiendo su funcionamiento. Los materiales y herramientas que utilizaremos serán los siguientes: 2 metros de alambre magneto del número 22, 2 clips, un cartón de 10 centímetros por 10 centímetros, un imán, una pila de 9 volts, una barra de silicón, unas pinzas de punta y un pedazo de lija. El procedimiento será el siguiente: tomamos los 2 metros de alambre magneto y los vamos enrollando alrededor de nuestros dedos, dando aproximadamente 10 vueltas con ellos. Después sacamos los dedos y con los extremos damos 2 o 3 vueltas a la bobina que acabamos de hacer. 2. Con ayuda de las pinzas desdoblamos los 2 clips y en uno de los extremos realizamos un rizo. Del otro lado del clip lo dejamos completamente desdoblado. El siguiente paso es tomar un pedazo de lija y con ella quitarle el barniz a las puntas de la bobina y a la punta de ambos clips. El cuarto paso será calentar el silicón en barra y pegar la pila en el cartón de tal manera como se muestra en la imagen. De igual manera pegaremos el imán y a cada uno de los extremos del imán pegaremos aproximadamente a 3 centímetros de distancia o 4 de lado y lado cada clip, y al final realizamos un pequeño gancho al inicio del clip. El penúltimo paso será poner en cada uno de los clips un extremo de la bobina y finalmente ponemos el lado positivo de la pila en un extremo y el lado negativo de la pila en el otro. Con esto generaremos un campo eléctrico alrededor de la bobina y apoyándonos perpendicularmente debajo tenemos el imán que tiene un campo magnético, y es así como generamos el movimiento mecánico. Hemos terminado nuestra práctica y por mi parte eso sería todo. Agradezco su atención prestada y al final del video agregaremos la bibliografía de las fuentes consultadas. Podemos concluir que las leyes del electromagnetismo se cumplieron viendo con nuestros propios ojos el funcionamiento. Así que lo anterior mencionado se ha demostrado que es verdad. Sin más por el momento, me despido y espero que estén bien. Hasta la próxima.